Bien. Entonces, ahora vamos a ver el cálculo de pi en paralelo. ¿Saben qué es pi, no? ¿Qué es pi? O sea, el pi que usamos en matemáticas. ¿Para qué sirve pi? ¿Para calcular qué? La circunferencia de un círculo, el área, etcétera. Bien. Entonces, ¿cuánto es pi? 3.14, 15, no sé qué más cosas, ¿cierto? Entonces, es un número, de hecho, que no termina, que es... para los, no, 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 3.14. 3.14. Pero bueno, entonces les voy a mostrar un método para calcular pi. ¿Cuánto es pi? Un método estadístico o estocástico. Se llama el método Monte Carlo para estimar el valor de pi. Entonces, la idea es la siguiente. Considere que tiene un círculo de radio 1. Este circulito tiene radio 1. Por lo tanto, este cuadradito que hay aquí es de lado 2. De lado 2. Exacto. Listo. Bien. Entonces, miremos las siguientes propiedades. Eh, el área del círculo, ¿cuánto es? Es pi por el radio al cuadrado. O sea, como es un círculo de radio 1, el área del círculo es pi por 1. O sea, es pi. El área del cuadrado, ¿cuánto es? Como son lado de 2, el área del cuadrado es 4. Entonces, la proporción entre el área del círculo y el área del cuadrado, ¿cuánto da? Pi cuartos. O sea, si yo digo, ¿cuánto da el área del círculo dividido el área del cuadrado? Da pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora miren lo que vamos a hacer para estimar el valor de lambda. Vamos a estimar cuánto es lambda. Entonces, voy a generar al azar puntos que caen aquí adentro. Adentro adentro de este cuadrado. Y voy a mirar al azar, ¿no? Voy a generar 50. Entonces miro cuántos cayeron dentro del círculo y cuántos cayeron por fuera. Y hago esa rata. Y esa rata debe dar pi cuartos. ¿Sí? Ahora, si no como 50, sino 500, no como 500, sino 5 millones, pues entre más puntos aleatorios genere, más precisión debo tener en el valor de lambda. Pero entonces voy a calcular el valor de lambda pensando en calcular pi cuartos de esa manera, o sea, genero números al azar, miro cuáles quedaron dentro del círculo, cuántos no, saco la rata y de eso debe dar pi cuartos, multiplico por 4 y eso me da pi. Más o menos, ¿sí o no? ¿Cómo definir aleatorio? Ah, no, no, entonces tengo que tener un generador de números aleatorios. Ese es otro problema. Ese es otro problema, sí. No, pero en computación, eso lo gestiona Scala. Entonces hay una librería que saca números aleatorios, ¿sí? Pero digamos que si ustedes quieren saber la complejidad de generar números aleatorios, el mejor es Donald Knuth, que tiene en un libro, ¿cómo generar números aleatorios? Cuando ustedes vieron matemáticas discretas, los que vieron conmigo, algún grupo tuvo que exponer sobre cómo se generan números pseudo aleatorios, que se llaman pseudo aleatorios y no aleatorios, que se usa una semilla y no sé qué. O sea, ¿cómo funciona el random de todas estas máquinas? ¿Ustedes han usado random en Python y todas las cosas? ¿Se han preguntado cómo funciona eso por detrás? Bueno, eso tiene que funcionar de alguna manera que a uno le parezca que eso sí es aleatorio, ¿cierto? Pero realmente no son aleatorios, porque lo que se genera es una secuencia de números a partir de una semilla, que se llama la semilla, ¿cierto? Y esa secuencia de números, pues, siempre es la misma. Si es la misma semilla, la secuencia siempre es la misma. Por eso uno trata de cambiar la semilla para que le den una secuencia siempre diferentes y uno no sepa cuál es el número que le va a generar. Ahora, esa semilla, ¿qué tan uniforme es para que, digamos, con probabilidad un medio, si yo tiro 10 veces la moneda, me salga 5 veces cara y 5 veces sello? Ahí, ahí, es, ahí hay un detalle, pero no nos vamos a preocupar de ese detalle en este curso. Vamos a suponer que tenemos un generador de números aleatorios que funciona bien. Pero si alguien quiere preguntarse cómo se generan números aleatorios, sí, ese es un problema interesante en computación. Para dar la impresión de la aleatoriedad que está realmente al tirar una moneda al aire, que cae cara o sello con la misma probabilidad, eso es lo que quisiera uno con uno de esos aleatorios, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que lo tenemos. Entonces, para eso vamos a utilizar esta otra librería que se llamaba aquí, eh,
¿Dónde es que está ese? Aquí en Monte Carlo. Esta librería que se llama Escala Útil Random. O sea, es un utilitario que me trae una librería que me genera números aleatorios. ¿Cómo? Por ahora no nos preocupemos por eso. Pensemos que son realmente aleatorios. Bien, por un lado. Entonces, eh, ¿qué hace uno aquí? Le dice, vea, para la variable X quiero un generador de números aleatorios. Eso es lo que hace el new random. Para la variable Y quiero un generador de números aleatorios. Eso es lo que hace. Entonces tengo dos generadores independientes. El del valor de X y el del valor de Y. Eh, solo funciona para números. Ah, por ahora no. Seguramente que funcionará, habrá versiones para que genere caracteres o cosas así, ¿no? No, no, en este caso va a generar números aleatorios. Y de hecho va a generar dobles. En este caso van a ser dobles. Entonces le voy a decir cuántos números quiero generar. Eso es lo que llama hits. O sea, cuántos puntos voy a, cuántos puntos voy a generar en la cajita que les mostré ahí el circulito. Y entonces dice, no, no, mentiras. Hits, lo que va a contar es cuántos caen dentro del círculo, de todos los que voy a generar. ¿Sí? Y cuántas iteraciones voy a hacer en lo que me diga aquí este iter. ¿Cuántos números voy a generar? ¿Cuántas parejas de números? ¿Cuántos XY voy a generar? Lo que me diga este iter. Yo digo 500, me genera 500. Y de esos me va a contar aquí cuántos de esos tocan el círculo y cuántos están por fuera del círculo. Entonces genero un número aleatorio entre 0 y 1. Genero un número aleatorio entre 0 y 1 para Y. Y miro si X al cuadrado más Y al cuadrado es menor que 1. Si X al cuadrado más Y al cuadrado es menor que 1 es porque está dentro del círculo. Si no, es porque está en la frontera del círculo o por fuera del círculo. Entonces, este hits me cuenta cuántos están ahí adentro. ¿Cierto? Entonces luego devuelvo cuántos son. Y mi Monte Carlo lo que dice es, genere iter puntos de esos, multiplique por 4, divida por el número de iteraciones y eso me da pi cuartos. Eso me da pi, perdón. O sea, mire cuántos, de todos los que generé, cuántos cayeron ahí, multiplico por 4 y eso debe dar cerca de pi cuartos. ¿Listo? Miremoslo aquí. Bueno, pues si multiplico por 4 me da cerca de pi. El numerito solo me da cerca de pi cuartos, multiplico por 4 me da cerca de pi. Entonces, este es eh, el Monte Carlo para contar cuántas veces cae ahí adentro. Y este es el Monte Carlo secuencial, que lo que hace es devolver 4 por el número de veces que pegó eso allá. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, voy a llamar a Monte Carlo con, ¿cuántos dice ahí? 500.000, con 500.000 números. 3.143184. Voy a repetir el mismo cálculo. Pues obviamente no da lo mismo porque son números aleatorios. No dio el mismo número que dio ahí. Aquí dio 3.3. Voy a repetirlo. A 3.14. O sea, es un valor aproximado probabilísticamente de lo que es pi. O sea, está muy cerca de ser pi, con una gran probabilidad. ¿Sí? Debería, de, debería, no, no porque esto es aleatorio. Le puse un cero más, o sea, le puse 5 millones. Por lo menos ahí nunca da 313. No ha dado. O sea, es más, como hay más números, es más probable que esté más cercano a lo que es. ¿Sí? Si el generador de números aleatorios es realmente aleatorio, o sea, es uniforme. Porque si él genera más números de un lado que del otro, entonces pues no va a ser así. Pero estamos suponiendo que sí. Entonces, lo que quiero que mire es que este es un método estadístico para calcular pi. ¿Sí? No es un método analógico, es un método estadístico. ¿Cuántas? Genero un poco de puntos ahí al azar
y miro la proporción, lo genero uniformemente al azar, es decir, con la misma probabilidad me caen con la misma probabilidad en el cuadrado, en cualquier parte del cuadrado, y miro cuáles cayeron por fuera y cuáles cayeron por dentro, y eso me da cuánto del cuadrado lo cubre el círculo, que debe ser pi cuartos. Lo multiplico por 4 y me da el valor de pi. ¿Listo? Bien, ese es Monte Carlo, un método para calcular pi secuencial, ¿no? ¿Podría paralelizarlo? ¿Qué podría paralelizar? Entonces, miren la cosa tan sencilla. Dice, pues finalmente este count es el mismo. Yo podría decir, vea, voy a generar, de todas las iteraciones las voy a dividir en 4 pedazos. Número de iteraciones dividido 4, hago otro de número de iteraciones dividido 4, hago otro número de iteraciones dividido 4, y hago otro que sea iter menos 3 cuartos de iter. O sea, hago las iteraciones las divido en 4 pedazos. El primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el resto. El resto no tiene que ser un cuarto porque si iter no era múltiplo de 4, eso no me va a dar exacto. Entonces, por eso el resto es las iteraciones que tengo menos 3 veces iter sobre 4 para asegurarme que hago exactamente iteraciones. O sea, que hago un cuarto de iteraciones, otro cuarto y aquí hago las que faltan para completar el número de iteraciones que quiero hacer. Pero entonces digo, voy a hacer estas en paralelo, todas estas en paralelo. Me averiguo cuántos dieron adentro, sumo, ahora sí divido por iter y multiplico por 4. Pero entonces no hago la generación de los 5 millones en secuencial, sino que genero 1.250.000 en paralelo. Y entonces eso me tiene que dar un cálculo mucho más rápido, en principio, porque se está generando en paralelo. Y como el resultado del uno no tiene nada que ver con el resultado del otro, solamente cuento cuántos quedaron adentro, cuántos quedaron afuera, después sumo todos los que quedaron por dentro, divido por iter y eso me da por 4 pi. Y ya paralelicé eso. ¿Cómo lo paralicé? Otra vez con 2 paralelos. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Los cálculos, pues si los cálculos fueran dependientes, digamos que si lo que yo voy a calcular aquí depende del resultado de este, pues no puedo calcular esto hasta que este no termine. Pero si son independientes, sí puedo paralelizar. Y cuando ustedes, ahora sí los llamo la atención, cuando programen ahora en adelante, piensen, ¿ve esto podría ser paralelo? Piénsenlo. Ustedes no lo han pensado hasta ahora, pero ahora piénsenlo. Esto lo podría hacer más rápido en paralelo. Y entonces, ¿qué podía paralelizar? Ah, esto y esto no tienen nada que ver y podría hacer esto al mismo tiempo que esto. Ah, esto me puede dar un plus en mi programa, de ir más rápido, solo por hacerlo en paralelo. Para el uso no funciona velocidad. El paralelismo optimiza, sí, acelera. ¿Qué hubo? Acelera. Mm. No, no, memoria no necesariamente. ¿No? Y como tiene que hacer gestión del paralelismo, puede que haya ciertas estructuras de memoria que él tiene que crear para gestionar el paralelismo que lo haga un poquito más costoso. Ya vamos a ver detalles de esas cosas. Entonces, ese es el paralelo. Bonito, ¿sí o no? Entonces, y fíjense que paralelizar es fácil, es simplemente usar paralelo. Entonces, aquí está mi primera versión paralelo de pi. Monte Carlo pi en paralelo. Y lo corro. Ahí dice 500.000. 500.000, no, ¿cierto? Y lo corro. Ah, bueno, este es el que. Le pusimos un cero de más, ¿cierto? Un cero de más para que la cosa funcione. Y bueno, ahí está corriendo. ¿Quién dice decir algo? ¿No? Bueno, entonces ahí está corriendo el paralelo. No hemos medido tiempo, ¿cierto? No hemos medido tiempo, ya casi. Pero sí vieron cómo paralelizar. Mirar qué cosas puedo poner en paralelo y las pongo en paralelo y eso funciona. No, no tiene por qué ser diferente. Bien, eso es paralelismo. Ah, no. Entonces, tiempo. Entonces, sí, porque yo sé que quieren ver tiempo. Entonces, en este señor que se llama org scalameter, que más tarde lo vemos un poquito mejor, ahorita solo por, ahí hay una función que me permite medir tiempos. Entonces, ya lo importé y entonces le voy a decir, quiero, ¿cómo le digo yo? Measure. Quiero medir cuánto se demora tal cosa.
Por ejemplo, aquí quiero medir cuánto se demora calcular Monte Carlo Pi secuencial de 500.000. Ya no quiero saber el valor, sino quiero saber cuánto se demora. Ya sabemos que está calculando bien. Entonces le digo que me mida eso y entonces él me dice, "Vea, me demoré 20.39 milisegundos. Voy a decirle que lo calcule otra vez, el mismo. 20.50 y algo. 21, 22, 21, 21.2, 21.2, 22.08, 20 no siempre da lo mismo, ¿cierto? Porque el tiempo que eso se demora corriendo por allá adentro depende de muchas cosas, pero en estas que yo corrí no aparecieron nunca un número, siempre aparecieron números muy cercanos. Vea, 25. ¿Cómo así? De 20 a 25 milisegundos, los mismos 500.000, ¿dónde se demoró 5 milisegundos más? ¿Por qué? ¿Mm? Entonces resulta que ahorita vamos a ver, cuando estas cosas están corriendo por allá abajo, puede que el llamado que yo hice se haya producido una recolección de basura. Y eso está influyendo en el tiempo que se demoran mis cosas. O sea, hay muchas cosas que influyen en el tiempo que se demora mi algoritmo corriendo. No, no es solamente mi algoritmo, hay otras cosas alrededor que pueden influir en el tiempo. Entonces, bueno, por ahora miremos eso. Tengo una manera de medir el tiempo, ¿cierto? Ese es el secuencial. Ahora, el paralelo. Se me ha olvidado el paralelo, no hemos medido el paralelo. 6 milisegundos. Eso es lo que esperaba, ¿no? 4 veces menos. Pues estoy dividiendo en 4. 6 milisegundos. 4 veces más rápido que el otro. Solamente porque puse 4 cositas en paralelo. Si pongo 15 en paralelo, pues ya 15 veces más rápido. ¿Sí? Son cosas con las que hay que pensar. Pero miren lo interesante. No hice mayor cosa, no le cambié la lógica a mi programa. Solamente decidí qué cosas puedo hacer en paralelo, las puse en paralelo y ya funcionó más rápido. Eso es lo que es concurrencia. ¿Sí? Con lo funcional. Bueno, ya vamos. Voy a dejar de grabar aquí. Entonces ya por lo menos vieron tiempos y vieron que sí, como que los tiempos sí están dando, ¿no?